Bueno, bienvenidos hermanos. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias Señor Jesús te damos en este día porque tú nos traes aquí con bien, Señor. Nos traes a aprender de tu palabra, Señor, a ser corregidos por tu palabra, a ser confrontados por tu palabra. Pedimos que todo lo que se predique en este día no sean palabras de hombre, no sean opiniones de hombre, sino más bien la tuya, Señor. Tu palabra, tu opinión. Que nosotros sepamos ser conformados a eso, Señor, y que sepamos, de acuerdo a eso, honrarte a ti, Señor, en nuestras vidas y con todas nuestras decisiones, con todas nuestras actitudes. Te pedimos, Señor, que si fuera a haber alguna palabra que no proviene de ti, Señor, que tú la detengas y que no dejes que salga de mi boca, Señor. Te pedimos que nosotros tengamos una actitud humilde, un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender, Señor. Que seamos conformados a tu imagen por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes revisar? Bueno, aunque ya entramos en el mes de gratitud, la semana pasada quedamos pendientes con la segunda parte del tema del matrimonio cristiano. Y esta parte se titula más bien divorcio, viudez y rematrimonio. Comenzamos como la vez pasada analizando o viendo cuál es el propósito del matrimonio. El propósito bíblico del matrimonio no es nada más de multiplicarse, sino de honrar a Dios siendo conformados a la imagen de Cristo. Y vimos que el modelo del matrimonio es Dios mismo. En Isaías 54, 5 al 6, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Vimos la semana pasada que el matrimonio no es nada más un tipo de relación, sino es una relación a la que se entra por medio de un pacto, o sea, conlleva un contrato. Vimos que un matrimonio cristiano es un matrimonio donde no necesariamente los dos son cristianos, sino con que uno solo sea cristiano, es un matrimonio cristiano. Y ese pacto al cual se entra es un pacto es un pacto de amar. En 1 Corintios 13, del 4 al 8, vimos que ese pacto el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pero con el tiempo, en cualquier relación, en especial una relación tan cercana como lo es el matrimonio, vienen problemas. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No era por cualquier causa. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
Si bien que no era cualquier razón, sino más bien que encontrara en ella alguna cosa indecente. Y esto es en el contexto de indecencia sexual. ¿Se acuerdan quién fue el primero en tergiversar un mandato de Dios? Tergiversar. Vamos a ver, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El mandato de Dios no era que no se podía comer de todo árbol, sino de un árbol específico. Pero Satanás, la serpiente, lo tergiversó, lo torció para que dijera otra cosa. Es lo mismo que estaban haciendo estos fariseos, tratando de, como dice la palabra, tentar a Jesús, diciéndole: así que por cualquier causa se puede divorciar uno, ¿no? ¿Qué cosas pueden causar en una persona que desee o que busque o que quiera divorciarse? Bueno, pues hay varias razones. Vamos a ver cuáles son lícitas y cuáles no son. Una es las falsas expectativas del matrimonio. O sea, entran al matrimonio con unas expectativas irreales, irracionales. Como por ejemplo, que el hombre le va a causar la felicidad. O que la mujer va a causarle la felicidad. O que la mujer se va a ocupar de hacer todo y el hombre no tiene que hacer nada. Que va a ser nada más servido. Expectativas que no deben existir. Son falsas expectativas. También puede haber un disgusto general. Que el hombre ya no encuentra a la mujer atractiva. Ya se puso un poquito más viejita. Ya salieron los nuevos modelos al mercado. No le atrae tanto como le atraía antes. O ya está por ahí entonces y después, o no le cocina tan rico como él pensaba, o se acabó la pasión, o ya se cansó de esta vieja, o él ya se cansó de este viejo, o uno está aburrido, ya no hay emoción, ya no hay cosas nuevas y emocionantes como antes lo habían. Todo eso son falsas expectativas, disgustos generales. También puede ser que hay una falta del cumplimiento del rol que cada uno tiene en el matrimonio. Por ejemplo, es posible que haya una falta de madurez en la mujer que el hombre nunca se había dado cuenta. Una falta de madurez en el hombre que la mujer nunca se había dado cuenta. Y es parte del rol de la mujer y del hombre de tener esa madurez. O sea, es un disgusto que está en un cierto sentido bien concebido. Tienen razón en estar disgustados porque eso es lo que deben ellos estar haciendo. O tal vez hay una falta de los deberes conyugales. También, y es un disgusto que tiene razón la otra persona en tener si no se está cumpliendo, porque así manda la Biblia. Después, en cuanto a los roles específicos, el hombre que no está amando a su esposa, o que no está protegiendo a su esposa, que no está velando por la reputación de su esposa, o que no está supliendo, no está proveyendo, que no está corrigiendo, no está liderando espiritualmente, que no es un hombre masculino, sino que es una cosa ahí completamente abominable. El hombre tiene que estar cumpliendo su rol dentro del matrimonio. Y tiene razón la mujer en disgustarse cuando él no cumple eso. Pero también el hombre puede llegar a disgustarse que la mujer no cumple el rol que ella necesita llevar, que es de respetar al marido, de someterse al marido, de ser una mujer femenina. Son todas razones por las cuales se disgustan, pero ¿son razones válidas? ¿Son razones válidas para buscar el divorcio? No lo son. Hay un caso especial que si no lo menciono definitivamente lo van a mencionar en las preguntas, y es el caso del abuso físico. Y es un caso especial porque la Biblia no lo menciona. Entonces vamos a ver qué sí menciona la Biblia en cuanto a eso. Y es bien importante que ustedes pongan atención. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, el hombre tiene que tratar a la mujer no solo de manera apropiada, sino de una manera con aún más respeto, con aún más ternura, con aún más cuidado, porque dice que debemos darles honor como a vaso más frágil. Y nada más imagínense un vaso frágil. ¿Cómo se debe tratar? Si fuera el vaso frágil de la abuelita, ¿cómo ustedes lo tratarían? Esa es la imagen que deben tener los hombres en cuanto a su trato de su esposa. Y no solo eso, sino el trato de cualquier otra persona, ya sea hombre o mujer, a su esposa. Si alguien está faltando el respeto en cualquier sentido a su esposa, y ustedes no se están ocupando de que esas manos toscas están toqueteando o manejando ese vaso frágil de una manera inadecuada, ¿qué pasa cuando uno mal maneja un vaso frágil? Se rompe, se despedaza. Por eso los hombres tienen que estar constantemente velando por ellas. Entonces, si hay un caso de abuso físico, es posible que sea una causa válida, una razón válida para el divorcio. Pero saben que la Biblia no dice. Y más bien la Biblia da advertencias de ir más allá de lo que dice la palabra. En 1 Corintios 4:6 dice, por ejemplo. Entonces, una cosa que debemos saber, o un principio que debemos seguir, es que usualmente ese maltrato, ese abuso físico de la mujer, no siempre viene solo. Más bien, muy pocas veces viene solo. Viene acompañado de celos, por ejemplo, la típica. ¿Dónde estabas esta noche? ¿Dónde estabas todo este día? ¿Con quién andas hablando? Celos irracionales, borracheras, iras, contiendas. ¿A qué les suena eso? ¿Se acuerdan de un versículo que habla justamente de esas cosas? Vamos a leer Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un esposo que maltrata, pongámoslo en términos explícitos, que abusa físicamente de o su esposa, o sus hijos, o cualquier otra persona en ese hogar, usualmente viene acompañado de esos celos, iras, contiendas, borracheras, envidias y hasta fornicación. Todas esas cosas, nunca viene solito. Los lobos andan siempre en manada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Gálatas 5:21 acerca de los que practican tales cosas? No heredarán el reino de Dios. O sea, es clara muestra que el otro no es creyente. Además, pregunta, ¿se les puede concebir a ustedes un cristiano, entre comillas, que abusa físicamente de su familia? No. Por favor, ¿se imaginan? Una persona con el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, sacándose todo lo que tiene adentro en contra de su mujer. ¿Dónde está el Espíritu Santo en todo eso? ¿Dónde está el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer? ¿O le vamos a echar la culpa al Espíritu Santo de eso? No hace sentido. Pero una cosa que tienen que tener mucho cuidado, no tomen la definición de abuso a la ligera. Que no empiecen a decir que cualquier cosa es abuso.
porque no lo es. Hay casos en que el hombre se puede pasar de la raya, pero no necesariamente es abuso. Entonces no sean rápidos para decir eso es abuso. Porque de la misma manera, con palabras uno puede herir a una persona más horriblemente que con los puños. Y a veces las mujeres son más fáciles de soltar una palabra bien dura contra un hombre, contra su esposo, que el hombre jamás podría soltar hacia cualquier otra persona. Y a su esposo. Entonces, no seamos prontos, no seamos rápidos para llamar a cualquier cosa abuso. Pero en el caso en que sí lo es, la pregunta es, ¿tienen un pastor que los proteja? ¿Tienen a quién acudir? Está la policía también, porque es ilegal. Pero a veces la mujer le da miedo ir a la policía porque tal vez no le creen. Pero ¿y el pastor dónde está en todo esto? Si el pastor no ayuda, si ustedes están en una congregación donde ese pastor no las llega a ayudar, cuando ustedes ya se lo han expresado, ¿qué hacen en esa iglesia? ¿Cuál es el rol del pastor? De pastorear, de velar por sus ovejas. Que si algo le está pasando a una, ir corriendo a costo propio de su propia vida, de proteger a sus ovejas. Por eso fue que Dios escogió a David como rey de Israel, porque él vio cómo David apacentaba a sus ovejas. Y ovejas, o sea, son unos bichos ahí, no son humanos. Y dice que David hasta arriesgaba su vida cuando venían los leones. Él se metía y los defendía. Ese es el corazón que Dios vio en David, que dijo, ese es un hombre de acuerdo a mi corazón. Ese fue el corazón. Ese es el corazón que debe tener un pastor. Y si ustedes no están buscando un pastor que tiene ese corazón, ¿qué están haciendo? La iglesia no es un club social. La iglesia, en Hebreos 10:25 nos dice exactamente cuál es el propósito de no dejar de congregarnos. Y es para que nos exhortemos a las buenas obras. No es un club social, es una sociedad, es una hermandad donde tenemos el mismo Padre. Y si vamos a decir que ese es mi hermano, ¿cómo voy a dejar yo que alguien le haga algún mal a un hermano? Y más a un vaso más frágil. ¿Cómo yo como pastor voy a dejar que semejante cosa ocurra bajo mi cuidado? Y recuérdense lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice explícitamente que los cobardes y todos los mentirosos, y nos da otra lista, tendrán su parte en el lago de fuego. No se busque una iglesia donde hay un pastor cobarde. ¿Qué hacen ahí? Para escuchar palabrita y métase en internet y escucha sermones si quiere. La iglesia tiene un propósito, el de servir unos a otros en amor sacrificial. Ese es el rol del pastor. ¿Cómo debe entonces un pastor reaccionar a la noticia que le venga una diciendo, pastor, tal vez usted no sabía, pero yo estoy casada, y tal vez usted no sabía, pero no es que yo soy bien torpe y siempre me ando cayendo por las escaleras, sino que mi esposo me pega. Él viene borracho y me usa de punching bag. ¿Cómo debe reaccionar entonces el pastor? Armarse de una furia santa. ¿Cómo es posible que alguien esté agrediendo a una de mis ovejas? A una hija del Dios Altísimo. Recuérdense con quién esta persona se está metiendo. Con una hija del Dios Todopoderoso. Una nota. Primera de Juan 5:18 nos dice que todo el que es nacido de Dios no peca y el maligno no le toca. Porque Dios, la simiente de Dios, lo protege. El que es nacido de Dios lo protege. O sea, Jesús mismo protege a los suyos y por eso el maligno no lo toca. ¿Y cómo Jesús protege a los suyos? Y por medio de los que lo rodean. Por medio de un pastor, por medio de dos pastores, por medio de hermanos en la congregación. Por algo está puesto el pastor, ¿no? Para eso es.
O sea, segunda nota, si ustedes no son convertidas, no son cristianas, obviamente que no están bajo el cuidado de Dios, en un cierto sentido. Siempre existe la gracia común, donde Dios protege hasta los que no son salvos. Pero no pueden decir que tienen la protección de su padre, porque su padre es Satanás, el maligno, el que desea su mal. De todos modos, a veces el abuso dentro de una familia es un llamado de Dios, es misericordia de Dios, diciendo, oye, mira, las cosas no están bien entre nosotros. Despierta y clama ante mí. Como dice mi versículo más favorito, Salmo 50:15, clama ante mí en el día de tu angustia. Yo te escucharé explícitamente más. Rescataré. Yo te rescataré. Y tú me glorificarás. En el día de su angustia, clamen ante el Señor. Primero para salvación, porque si esa bestia las termina matando ese día, no hay iglesia a la que se van a poder congregar. Pero por lo menos subirán directo a la gloria. Y por lo menos pueden llegar al cielo diciendo, bueno, valió la pena la paliza que me pegaron, porque por lo menos terminé a los pies de Dios. Y no en la separación eterna. A veces, más bien yo diría, muchas veces, o la mayoría de las veces que nos pasan cosas malas, es misericordia de Dios, no solamente juicio, sino misericordia de que Dios nos está diciendo, tienes que arrepentirte, no estamos bien. Te estoy dejando que te pase esto para que despiertes, por favor. Clama ante mí, yo te escucharé, yo te rescataré y tú me glorificarás. Es una promesa. Eso es lo que nosotros debemos hacer en ese momento de peligro. Para una cristiana, y dense cuenta que el abuso físico puede hasta ocurrir para un hombre, que la mujer sea la que físicamente abusa. Es doble humillación para el hombre, por eso muchos no salen a la luz diciendo mi esposa abusa de mí, porque es vergüenza. ¿Cómo la mujer le va a pegar al hombre? ¿Y cómo el hombre? ¿Y qué pasó ahí? Y por eso muchos no lo dicen, pero sí existe. Sí existe. Y el hombre, primero tiene que ser hombre. No es pegarle de vuelta, pero solucionar el problema. Para eso también tienen pastores. Mi esposa me pega. Bueno, vamos a solucionar esta cosa. Así no se puede. Sin vergüenza. No deben tener vergüenza porque es un problema. La esposa le está pegando, ¿por qué va a ser? Porque no es creyente. O tal vez hay un problema ahí. Pero es algo definitivamente que es un problema espiritual que tiene que ser resuelto. Entonces, en cuanto a las mujeres o el hombre que está siendo abusado, yo encuentro dos razones por las cuales eso podría ser el caso. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual están siendo abusados? ¿Es por la fe? O sea, ¿qué dice la Biblia de cómo debemos enfrentar persecución por la fe? Considérenlo como estar de misiones. En un país donde hay persecución. Ustedes saben que ustedes van a un país donde hay persecución, obviamente va a haber peligro de muerte, van a haber abusos físicos, les van a pegar, los van a perseguir con machetes y demás. Entonces la mujer puede considerarlo como estar en una misión, en un país donde hay persecución por la fe, si fuera por la fe. ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando viene eso? Bueno, ¿cuál era la actitud de Jesús? Cuando venía la lluvia de piedras, ¿qué hacía Jesús? Huía. Salía corriendo. No ha llegado mi hora. No es hora de que yo muera. Y él se iba. Pero, continuando en el campo de misiones, hasta la muerte. Esa va a ser bien difícil de tragar. Porque muchos van a agarrar eso y van a decir, guay, entonces ¿qué está sugiriendo? ¿Someternos a abuso? ¿Qué es esa vara? Bueno, cuando uno va a un país donde hay persecución, ¿no es eso a lo que nos estamos sometiendo? ¿Y por qué? Para la gloria de Dios, para proclamar el Evangelio en situaciones donde hasta la sangre se derrama. Hay una expresión bien famosa de Tertulio, ¿alguien la sabe?
La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es el sufrimiento, es la muerte de nosotros los creyentes. O sea, el continuar, el perseverar en la fe hasta la mera muerte, que es la causa de que florezca la iglesia. Porque muchos dirán, wow, matamos a toda su familia y aún así nunca negaron esa fe tan rara, que no hace sentido, que Dios es hombre y que Dios tiene hijos y que el hijo, y que Dios castigó a su propio hijo y que se murió en una cruz y castigado por su propio padre hasta la muerte. ¿Quién cree esas cosas? Pero mírenlo, todos dieron su vida. Y conmovidos por eso, muchos llegan a la fe. De hecho, ¿cuántos testimonios no hay de hombres y hasta mujeres en países donde hoy en día hay persecución? No, Corea del Norte, hasta en la Rusia de hace unos cuantos años, China, que por persecución, hasta el que perseguía, estilo Saulo de Tarso, el que perseguía decía, yo me saqué todas mis fuerzas pegándole y dándole una paliza a este y nunca negó a su Jesús. ¿Qué es eso? Y en muchos casos hasta murieron. Pero esa persona que causó ese daño, luego dijo, y fui conmovido en mi alma y supe que era la verdad. Y es creyente y evangelizando. Y más bien por la obra de uno que dio su vida, vean la actitud que uno a veces tiene. Y mucho más los que saben mucho. Dicen, ¿por qué voy a dar mi vida? ¿No es más bien más útil para Dios que yo, con mi conocimiento, esté evangelizando? Y si niego a Jesús, ahorita yo puedo sobrevivir y voy a evangelizar aún más. Toda la gente que puedo alcanzar. ¿Ven la lógica torcida? Mientras que Dios dice, tú me niegas y yo te negaré. Muchos vendrán ese día diciendo, Señor, Señor, ¿no hicimos grandes cosas? Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Nunca te conocí. No piensen que ser muertos por causa de la fe no es para la gloria de Dios, sino más bien es para la gloria de Dios. Segunda razón por la cual podrían estar siendo abusadas es porque el hombre es una bestia, simplemente. Dense cuenta que solo hay dos razones que he dado. O es por la fe, persecución por la fe, o porque el hombre es una bestia. No hay otra razón por la cual una mujer es abusada. La mujer nunca, jamás en su vida se va a merecer un abuso físico ni emocional. Por más que el hombre diga, es que tú eres una esto y por eso te pego. No, señor. No, señor. No hay razón alguna fuera de estas dos por la cual una mujer es abusada. No se lo crean si alguien se lo dice. Y salgan corriendo si ustedes se encuentran en esa situación. Busquen ayuda inmediatamente y no dejen que ese sea el caso. Si alguna de ustedes hoy que están sentadas aquí, o alguien escuchando el MP3, o alguien viendo el video, está en una situación similar, busquen de inmediato a su pastor. Si no se están congregando en ningún lado, búsquense una buena congregación donde hay amor fraternal, que es la señal que Juan dice que habrá, que demuestra que somos de verdad de Él. Ahí donde haya eso, ustedes congréguense e inmediatamente vayan al pastor y digan, esto está ocurriendo en mi hogar. Y si el pastor es un inútil y no hace nada, sálganse de ahí y búsquense otro pastor que sí las escuche. Porque en muchos países la policía es corrupta y no escuchan y no hacen nada y son unos inútiles aún más. Y puede llegar a ser que ustedes acusan al hombre y el hombre tiene un poquito de dinero y les va peor a ustedes. Entonces búsquense un pastor que vaya a tomar su caso y las vaya a proteger. ¿Sí ven por qué es tan importante no entrar en un yugo desigual? ¿Qué previene que ustedes casándose con un hombre impío vaya a ser el caso? No, pero él me ama. ¿Así? ¿En qué amor? ¿En el amor del Señor? ¿O en otro amor? ¿Es eso amor? El amor, dice 1 Corintios 13, no causa daño.
Entonces, ¿cuál debe ser la actitud que debe tener un cristiano cuando se enfrenta a situaciones matrimoniales difíciles? Lo primero, que vimos la vez pasada, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la ley y la paciencia heredan las promesas. Principios bíblicos de cómo empezar a resolver esto. Bueno, se comienza de esta manera, buscando el reino de Dios y su justicia. Deleitándonos en Dios, en Jehová y en su palabra. Confiando en Dios y en su palabra. Y no haciéndonos perezosos, o sea, obrando en favor a eso. Cuando uno busca el reino, no se queda sentado buscando el reino, camina hacia el reino. Ahí donde está, ahí ustedes van. Haciendo, no siendo perezosos. Y ven las promesas, todas estas cosas serán añadidas. Él concederá las peticiones de tu corazón y heredaremos las promesas. Entonces, ¿cómo somos nosotros conformados a Cristo? ¿Sí? Por medio de estas tribulaciones y pruebas, ejercitando esa paciencia y ese amor con aquellos que más lo requieren y menos lo merecen. Recuérdense que el propósito del matrimonio es de que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo somos conformados si no es por medio de pruebas y tribulaciones? ¿Y cómo nosotros somos conformados en ese amor sacrificial, en ese amor incondicional, si no tenemos a alguien que demanda y requiere ese tipo de amor? Por eso es que nunca vamos a tener una esposa perfecta o un esposo perfecto, porque si lo fuera, no sería un amor incondicional, sería condicional. ¿Cómo no vamos a amar a alguien que es perfecto? Exactamente. Por eso es que no estamos casados con alguien perfecto. Proverbios 27:17 nos lo ilustra perfectamente. Hierro con hierro se aguza, o sea, se hace filoso. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Por eso es que nosotros tenemos a alguien tan terco, tan fuerte como el hierro. Porque hierro con hierro se afila. Y algo afilado es más útil para lo que es. Entonces, principios bíblicos para enfrentar momentos difíciles en el matrimonio. Vamos a ver 6 principios. Primer principio. Oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, versículo larguísimo. A ver si nos da tiempo de leerlo todo. Orad sin cesar. Sin cesar. Nunca cesen de orar. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Obviamente de acuerdo a su voluntad. Tenemos que estar orando. ¿Por qué cosa? Incesantemente. ¿Por qué cosa debemos estar orando? Para ser conformados a Cristo. Para ser esa persona que ustedes necesitan ser para su esposo o su esposa. No solo oren por la otra persona. Ay, Señor, cámbiamelo. Cámbialo. No, Señor, cámbiame. Confórmame a mí, a la imagen tuya. Dame a mí más amor, más paciencia, más todas estas cosas. Confórmame a mí. Segundo principio, amor. Proverbios 3:3. Que nunca te abandonen el amor y la verdad.
Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahí vemos lo primero, y es un indicio tan bello. El amor cubrirá multitud de pecados. No solo eso, el que ama es el que da el primer paso. Y como nos dice 1 Juan 4:19, ¿qué produce o cuál es la consecuencia del amor? El amor. Cuando Dios nos ama a nosotros primero, eso causa que nosotros lo amemos a Él. Así también nosotros, amemos nosotros primero, que eso causará que la otra persona nos ame a nosotros también. En amor sacrificial debemos amar. No siempre esperando del otro que dé el primer paso. Porque el que ama más es el que sacrifica más. El que ama es el que da el primer paso. Así es. Tercer principio, paciencia. Lo hemos ilustrado en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor ágape, el amor sacrificial, el amor de Dios es paciente. Y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta. Cuarto principio, el perdón. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, de todos modos, como cristianos, no solo tenemos que perdonar, sino que vamos a perdonar. Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y si Dios no nos perdona, ¿cómo creen que vamos a entrar al cielo? Si no perdonan, están excluidos del perdón de Dios. No pueden entrar al cielo, tienen que perdonar. De todos modos. Pero un paréntesis, sepan que el perdón no está atado a la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que usted perdone a ese hombre abusador, adúltero, todo lo que haya hecho, no significa que usted tiene que regresar a él. Que quede muy bien claro, el perdón no está atado a la reconciliación. Son dos cosas diferentes. Tienen que perdonar, pero no necesariamente tienen que reconciliarse. Ya van viendo más o menos cómo Dios usa estos problemas matrimoniales para conformarnos a la imagen de su Hijo cada vez más. Con cada uno de estos problemas que tenemos que ir a buscar: oración, amor, paciencia, perdón. Vamos a ver otro principio. Número 5. Mediación. ¿Qué significa mediación? Buscar a un mediador. Una persona externa al problema que puede venir y arreglar el problema. O por lo menos ayudar a mediar, a que se arregle el problema. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros. Ustedes no tienen consejeros, ¿dónde está la victoria? Si lo pueden hacer solo, felicidades. Pero muchos de nosotros no podemos hacerlo solo. Necesitamos un mediador. Necesitamos consejeros. Y dense cuenta que no dice en los consejeros está la victoria, sino en la multitud de consejeros. Hay otro versículo justo en Proverbios que nos dice qué cosa sobre la multitud de consejos. Ahí está la sabiduría. Y con sabiduría, nos dice Proverbios 24:3, se edifica la casa. ¿Cuál casa? El hogar, donde vivimos, nuestro matrimonio. O sea, ¿qué tipo de consejeros
existen o están a nuestra disposición. Los consejeros cristianos, consejerías, cursos matrimoniales, prematrimoniales, consejería cristiana, lo que sea. Más bien, aquí les va un consejo. ¿Por qué no se toman una segunda luna de miel? Si están teniendo problemas matrimoniales, ¿por qué no se toman una segunda luna de miel? Vayan, descansan de la vida uno con el otro. Disfrutan el uno del otro en paz. Dejan a los niños con los abuelos y van y sanan su relación. Si ustedes vieran que un poquito de vacaciones, ¿cuánto sana? Porque muchas veces es nada más el estrés. Y como no hay un escape para ese estrés, no hay sanación a la relación. Y ustedes piensan que es el otro, que es uno, pero más bien ni siquiera son ninguno de los dos. Es nada más que hay mucho estrés natural por todas las cosas de la vida, que son normales. Entonces, ¿dónde se encuentra ese principio en la Biblia? Porque aquí no les quiero dar mi opinión. Si ven que todo lo estamos respaldando con la Biblia. Yo le puedo dar un consejo a usted y puede ser un buen consejo, pero decía, si no hay respaldo bíblico, entonces ¿de qué sirve? No de mucho. Deuteronomio 24:5, lo vimos la vez pasada. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Es un principio bíblico que los recién casados se tomaran 1 año para disfrutar el uno del otro. Como les pregunté la vez pasada, ¿alguno de ustedes hizo eso? ¿Se tomaron 1 año para nada más disfrutar el uno del otro? ¿O le entraron de pleno a la relación? A las cosas de la vida, el trabajo, que si esto, que si lo otro, y los hijos, y... Es un principio bíblico que se tomen un tiempo aparte, sin responsabilidades mayores. O sea, no es dejar de trabajar, es no irse a la guerra, o sea, no estar en ausencia. Y eso también incluye ausencia emocional, no solo física. Que se tomen un tiempo y nada más disfruten el uno del otro. Si vieran cuánto sanaría eso. Principio bíblico. Con estos 5 principios que les dimos, ya eso debe llegar bastante lejos. Pero en ciertos casos, si ocurre, es posible que sea necesario una separación temporal, no divorcio. Aléjense, respiren, suelten las cosas. Conozco una pareja no cristiana que hicieron exactamente eso. No a propósito con eso, no con el propósito de reconciliarse, pero nada más agarraron y dijeron, vea, separémonos un ratillo. No me acuerdo cuánto duró esa separación, pero luego se juntaron y usted los ve y no se da ni cuenta que haya habido un problema. Ni cuenta se da. Siguen lo mismo, siguen lo mismo, pero es una relación que por lo menos se ve que es sana. Es sana. Y no es una pareja cristiana. Entonces, 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Si se separan, no es ir a casarse con otro. Quédese sin casar. Y vean que Pablo nos dice que lo manda Dios mismo, no él, no Pablo lo manda, sino Dios. Si se van a separar, quédense sin casar, pero reconcíliense. O sea, ¿cuál es el propósito que nos da Pablo, en un cierto sentido implícito, de esa separación? El 6º punto, la reconciliación. Todo lo que se hace dentro de este esfuerzo para arreglar la relación es con el propósito de llevar a la reconciliación. ¿Y cómo dijo Jesús que se le diría a la mujer que se vuelve a casar con otro en este caso? Adúltera. El propósito de que se separen
hasta el propósito de cuando se separan, debe ser el de reconciliación. En casos normales, hay ciertos casos donde no hace sentido una reconciliación. Por ejemplo, casos de abuso físico. ¿Para qué se van a reconciliar con un hombre que les está pegando por ninguna razón? No hace sentido. Tienen que perdonar, porque si no, no serán perdonados, pero no tienen que reconciliarse con una bestia. ¿Para qué? ¿Para poner en peligro toda su familia? Si es para la fe, amén, y con toda la fuerza entren. Pero si no es por la fe, entonces, ¿con qué propósito es? Y ahí entramos directamente al tema del divorcio. Pero antes de hablar del divorcio, vamos a ver cuál es la opinión de Dios al respecto. Que no podemos hablar nada más del divorcio sin saber qué piensa Dios al respecto. Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio es una palabra que significa divorcio. Él aborrece el repudio. Pregunta para los que les gusta cambiarle los significados a las palabras. ¿Qué significa aborrecer? Odiar. No significa nada más que lo ama menos. Dios aborrece el repudio. Dios aborrece, odia el divorcio. De la misma manera que odia al pecador y no lo ama menos, sino que lo odia, de esa misma manera Dios odia el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pero aunque Dios odia, aborrece el repudio, hay situaciones donde la Biblia permite el divorcio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la clásica, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Está permitido el divorcio. Pero ¿qué razones nos dio Jesús? Que eran razones válidas. Dense cuenta que dice alguna cosa indecente y no es muy explícito, pero sí es en el contexto sexual. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús lo aclara perfectamente. Mateo 19, del 3 al 11. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio, hasta el matrimonio no cristiano, es una obra, es una unión sobrenatural de Dios. Y dice Jesús, por tanto, que el hombre no lo separe. Sigue con el 7. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, la palabra griega que significa porneia, de donde sacamos la palabra pornografía, por ejemplo, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, no solo la mujer que se divorcia es adúltera, sino cualquiera que se case con ella es adúltera. Imagínense cómo está el caso. Le dijeron sus discípulos, no los fariseos, sus discípulos, los que lo seguían, dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Imagínense la actitud de los discípulos de Jesús. De Jesús, pero si no me puedo divorciar, entonces ¿para qué me caso? ¿Qué actitud? De los discípulos. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
El matrimonio es una unión sobrenatural y por eso es posible solo a quienes es dado. ¿Cómo es que Dios lo da? Para el creyente nuevo testamentario, por medio de su Espíritu, que da el querer como el hacer. ¿Sí ven qué versículo más importante? Para el que no se lo sabe ya, Filipenses 2:13. Es un versículo tan importante, y es uno de varios. Filipenses 4:13 es otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien, eso es parte del cumplimiento de una promesa en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, si no me equivoco, que dice, y yo haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hace o quién pone la habilidad de cumplir los estatutos de Dios? Dios mismo. Y es una promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Si ven que en el Antiguo Testamento no había posibilidad de andar en los estatutos de Dios, no se podía cumplir. Ese era el propósito, para que vieran por 3.000, 4.000, lo que haya sido miles de años de tratar de andar en los caminos de Dios y cada vez fallando, cada vez fallando. Esto no se puede. Los que eran contados por justos era porque amaban la ley, no porque la cumplían. Y Dios promete, miren, ya vieron que no pueden, ¿verdad? Sí, Señor, por eso confiamos en tu promesa. Por eso buscamos de tu gracia, tu misericordia, y no tu justicia. Por lo menos para nosotros no, porque nosotros no podemos. Entonces dice Dios, entonces yo prometo que yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Y viene el Espíritu Santo y nos pone el querer como el hacer. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿a quién es dado esto del matrimonio? Pues en un cierto sentido a todo el mundo, pero explícitamente al cristiano. Recuérdense, cristiano, Romanos 8:9, la definición de cristiano que nos da la Biblia es alguien que tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Ese es el que se puede mantener en matrimonio, no otro. Y más bien ahí vemos otro principio, que el rematrimonio, o sea, el casarse de nuevo, es misericordia de Dios al que fue transgredido, o sea, a la víctima del adulterio, no para el transgresor. Y noten que el divorcio es permitido, no requerido. Dios no manda a que se divorcien. Jesús no dice divórciense. Más bien da el permiso de que si fuera a haber eso, si fuera a caer en ese caso, entonces hay permiso de que se divorcie. Pero no que se requiere que se divorcie. Aún tras un adulterio, aún tras cualquier razón, debemos perdonar y esa pareja puede sanar. Recuérdense nada más todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Con todo lo que Dios le perdonó a usted, ¿usted me va a decir que usted no puede perdonar algo? Si está vivo, Dios le perdonó la vida. ¿Qué debe usted perdonar? Hasta la vida misma. Hasta al asesino que lo mate usted debe perdonar. Si fuera posible, de que uno muerto pueda perdonar. Pero si entienden el punto. Hasta la mera muerte, porque eso es lo que perdonó Dios a nosotros. Pablo nos da aún otra circunstancia, que es abandono por parte del no creyente, aunque no menciona si se puede volver a casar. 1 Corintios 7:12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor. Esto es palabra de Pablo, que él está haciendo la distinción que no es el Señor que lo mandó. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese.
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a su servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿A qué nos llamó Dios? A paz. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Vean el lenguaje que escogió Pablo. Suena hasta a blasfemia para algunos de nosotros. ¿Cómo que la mujer va a hacer salvo a su marido? ¿No es Dios quien hace salvos? Pero Pablo escoge ese lenguaje bien fuerte para atar la responsabilidad en la salvación del esposo incrédulo a la mujer. Es una relación directa, no indirecta, directa. Así como tú seas, así causará la salvación de tu esposo. Así como tú seas, así causará la santificación de tu esposo. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Primera de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sin palabras. Y esto es Pedro hablando. Vean el lenguaje. Sin palabras puede llegar a ser salvo ese hombre. Solo por la conducta. ¿Qué tipo de conducta? Casta y respetuosa. Y es un poco triste que tenga que hacer la nota, pero aquí va. Si ustedes entran al yugo desigual con esta idea en mente, sepan que van directo al fracaso. Porque es su testimonio lo que santifica. Santifica significa separar para Dios. No es que sea salvo, es que es santificado, es separado para Dios. El hogar entero, por un solo cristiano que mora en esa casa, el hogar entero es santificado para Dios. No significa que todos son salvos. Es santificado, separado. Si su testimonio es uno que dice, no me importa que Dios prohíbe que yo entre a esta relación, ¿cómo creen que eso santificará esa relación? Es su testimonio lo que santifica. Y si su testimonio dice, ¿qué me importa que Dios dice en su palabra no entres a yugo desigual? Y que no me importa que por todos lados en la Biblia, Números 25, Esdras 9 al 10, Dios demuestra cuánto odia el yugo desigual, al punto de que 23,000 tuvieron que morir, 24,000. A mí no me importa eso, yo entro a esta relación. ¿Qué tipo de testimonio es eso? ¿Cómo creen que eso santifica a su marido? Más bien, pregúntense si es posible que un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de sí es capaz de semejante rebeldía en contra de Dios. No. Esta es la respuesta. No. Recuerden cómo Dios veía el yugo desigual. No piensen que porque un versículo dice que por la mujer creyente, el hombre no creyente se santificará y tal vez será salvo, que eso significa, oh, entonces me meto a un yugo desigual y así voy a salvar a mi novio. Así no es. Esos son casos para personas que llegan a la conversión ya después de casados. De eso hablaba Pablo. De eso hablaba Pedro. Próximo punto, eso es divorcio. Pero ¿qué tal de la viudez? 1 Corintios 7, 39 al 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así dice. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Viudos tienen todo el derecho de volverse a casar. No hay ni siquiera pregunta. ¿Por qué? Porque la ley del matrimonio expiró cuando expiró el esposo o la esposa. Bien claro, ni siquiera hay dudas, no hay que ir a otro versículo. Más bien,
Primera de Timoteo 5, 11 al 15. Oigan esto. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino que también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Viudas jóvenes no solo están permitidas a casarse, sino que Pablo dice, cásense, por favor, para que no se vuelvan chismosotas. Principio bíblico. Y Elia siempre me pregunta, yo no sé por qué Elia siempre me anda preguntando esas cosas. Amorcita, ¿y si yo me muero, usted se va a casar de nuevo? Y yo, sí. Más bien, casi que inmediatamente. Ya tengo la ley. Ya expiró la ley. Entonces, antes yo le decía, eso es para que usted no se me vaya a morir bien rapidito, ¿ah? No. Pero sí, para mí no hay problema. Y para ustedes no debe haber problema. Porque recuerden que Jesús, la razón por la cual cuando le vinieron los saduceos que no creen en la resurrección, le dijeron, ay, entonces si una está casada con uno y ese se muere, entonces se casa con el hermano, y ese se muere y se casa con el otro hermano, y así sucesivamente por 6 hermanos, ¿cuál será su esposo entonces en el cielo? Jesús dice, ustedes no entienden nada. En el cielo no se darán a casarse ni se casarán, porque serán como los ángeles. Entonces, en la tierra tenemos que entender el concepto de que nuestro matrimonio no es uno eterno, como dicen los mormones, sino más bien es uno aquí hasta que la muerte los separe. Pero ustedes pueden con toda confianza andar caminando así. Esta es la mujer que Dios me dio para que yo la ame hasta el día en que ella muera. Y si ella se muere, yo no tengo problema de conciencia en volverme a enamorar de otra. Pero si ustedes no pueden sanar de la primera, entonces no se vayan a casar, porque van a traer todo eso al segundo matrimonio. Sanen su corazón y no hay problema, cásense de nuevo. De todos modos, no es como que van a tener la misma esposa por toda la eternidad. Para muchos ahí, uy, qué barbaridad. Ay, ustedes, ¿eh? Entonces, amén, dicen atrás, qué barbaridad. Rematrimonio, volverse a casar. ¿Qué dice la Biblia? En el Antiguo Testamento, vamos a ver los principios que existen. El castigo del adulterio era muerte. Levíticos 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La pena era de muerte por adulterio. Para los que piensan que la ley en estos países avanzados en que vivimos está basada en los 10 mandamientos, mentira. De hecho, no hay ni un solo mandamiento que es ley. No asesinarás, ¿y el aborto? No robarás, ok. ¿Y qué son los impuestos? Sino el robo del gobierno a las personas, como dicen muchos, especialmente los capitalistas. Pero igual, no hay ni una sola ley. La más cercana de los mandamientos que sí es ley es esa misma, de no robarás. Y aún así, si lo atrapan, ¿cuánto se robó? Menos de 5,000. Bueno, ya perdimos toda la mañana en este caso. Sí, bueno, pásele, ya, bueno, páguele lo que le debe, ya. Ni siquiera les importa. El castigo del Antiguo Testamento del adulterio, muerte. Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El adulterio se paga con pena de muerte, y si ustedes se casan no adecuadamente, o sea, si se vuelven a casar y no era un divorcio válido por la ley que estableció Jesús, son adúlteros. Queda bien claro. Pero sabemos qué piensa Dios sobre esto de que el hombre esté solo. Génesis 2:18, y Jehová Dios
dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aún después de un matrimonio legal permitido por Jesús, no es bueno que el hombre esté solo. Si se les da la habilidad como se le dio a Pablo, entonces está bien, dedíquense en pleno al ministerio. Pero si no pueden, como dice Pablo, y se están quemando, cásense. Cásense. ¿Para qué se van a estar quemando? Dando, como dice la palabra, dándole oportunidad al diablo que los tente. Cásense, no hay problema. Si se divorcian bien, si es viudez, etc. Entonces, hay muchos rematrimonios en el Antiguo Testamento. De hecho, en ciertos casos era lo necesario y lo mandado por Dios. Por ejemplo, en Ruth vemos el concepto de pariente redentor. Eso es en Ruth 3:9, 12 y 4:1. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero en varios casos, y esa es una ley que se daba en Deuteronomio 25, 5 al 6. En ciertos casos donde moría el esposo, el próximo pariente más cercano se le llamaba el pariente redentor, que tenía que casarse con esta mujer y redimirla. O sea, tomarla, protegerla, proveer por ella, suplir sus necesidades y ser su marido. Con el problema de que también el primero que le nacía a esta muchacha, a esta señora que era viuda, le iba a pertenecer al marido que se murió. Por eso en la historia de Ruth es que Boaz se puede casar con Ruth. Porque aun cuando ella tenía un pariente cercano, un pariente redentor, que era más cercano, él no quería perder su herencia. Así mismo dice, no herencia, heredad dice. Dice, uy, no quiero arruinar mi heredad, porque si el primero que me sale con esa, entonces ese linaje no va a ser mío, entonces, no, mejor, mira, Boaz, tú te la llevas. Él dice, ok, ¿no? Y lo hizo enfrente a los ancianos del pueblo para que hubieran testigos y quedara como un hecho legal. Y de hecho dice que este otro señor le dio su sandalia, y eso era una manera de, como shake on it, ¿no? Como, o firmar, o lo que sea. En esa cultura era así. Entonces, el rematrimonio es también un principio que Pablo instituye para las viudas jóvenes en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 7:8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estos eran casos específicos de viudez, pero después de un matrimonio, ¿es lícito casarse? ¿Es permitido? Vamos a ver la posibilidad en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa, la que ya hemos leído varias veces, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ponga mucha atención porque luego va a ser importante este punto. La mujer que se divorcia o que es divorciada no puede regresar a su primer marido. Obviamente el marido tampoco a su primer mujer. Bien importante. Y se dan cuenta también que luego del divorcio, el rematrimonio, el volverse a casar, no se llama adulterio, o sea, era un matrimonio legal. Después de ese divorcio legal, se podían volver a legalmente casar. No había problema, no se les dice adúlteros, estaba bien hecho. O sea, estaba hecho correctamente, por lo menos. Pero una vez, y esto era solo en caso de ¿qué cosa? De cosa indecente, o sea, inmoralidad sexual. Y tras un divorcio legalmente válido, es que se permite el rematrimonio, si no, es adulterio. En el Nuevo Testamento, Jesús permite el divorcio solo en caso de adulterio, inmoralidad sexual. O sea, podemos concluir que esto es un caso donde aplica correctamente el permiso de rematrimonio por divorcio. O sea, pero de todos modos, se casaron, luego se divorciaron correctamente, o sea, debidamente,
Pero me van a decir que después de ese divorcio se van a ir a casar con otra o con otro y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en la primera, como si no hubieran aprendido a la primera. ¿Van a arruinar otro matrimonio? Que venga primero el arrepentimiento antes de que empiecen a pensar con quién me voy a casar. Entonces ahí vemos un concepto. Si su conversión ocurrió después del divorcio. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si su conversión ocurre después del matrimonio, todo es hecho nuevo en el cristiano, y aún haberse divorciado antes de ser creyente, es perdonado. Y si me preguntan a mí, aún si se divorciaron mal, todo eso es perdonado, porque ¿no es eso un pecado? ¿No es el adulterio un pecado? Sí. Pero ¿no es eso también perdonado por Jesús? ¿Acaso hay un pecado que no perdona? Aparte del imperdonable, que obviamente es imperdonable porque falta de arrepentimiento no se puede perdonar. Hasta el adulterio, hasta el divorcio malo, cuando viene la verdadera conversión, eso queda atrás. Entonces, ¿se puede casar de nuevo? Si usted entró a la fe, o sea, si su conversión ocurre después del matrimonio, ¿se puede casar de nuevo? Si me preguntan a mí, sí, no le veo problema. Tal vez hay opiniones que difieren, pero de acuerdo a mi entendimiento, esa es la conclusión. Y ya les enseñé cómo yo llego a mi conclusión. Ahí a su discernimiento. Pero nótese que todos los principios del matrimonio y divorcio siguen vigentes en su presente estado. Y nótese que aún ese divorcio malo sí fue pecado, y no lo vayan a decir que es otra cosa. Pecado es pecado, llamémoslo como es. Entonces, divorcio, viudez, prematrimonio, qué bonito, qué edificante, pero ¿y qué? Porque no nos paramos aquí para dar consejos, esto no es una sesión de psicología o de cualquiera de esas cosas. Esto es una prédica, estamos hablando en una iglesia, en una congregación, estamos presentando la verdad bíblica. ¿Cuál es la verdad bíblica, espiritual, sobre todo esto? Si Dios es el ejemplo del matrimonio, también vemos que Dios puso el ejemplo en cuanto al divorcio. ¿Sí sabían? Tal vez muchos no lo han escuchado o no se habían dado cuenta, pero Dios se divorció de su primera esposa. Jeremías 3:1. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada, ensuciada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Su esposa, Israel, adulteró en contra de él. Y aun cuando se daba el derecho legal, Dios clamó para arrepentimiento y que regresara su esposa a él. Vuélvete a mí. Y Dios clamó y les reprendió y les dio chance, los disciplinó, tuvo paciencia, tuvo amor, todas esas cosas. Y aún así, Jeremías 3:8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios mismo dice en su palabra que él se divorció. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué Dios, en un cierto sentido, permite en el Antiguo Testamento la poligamía, o sea, el estar casado con más de una esposa, porque eso hizo Dios.
¿Y cuándo Dios deja de permitir la poligamía? Ya explícitamente en el Nuevo Testamento, por medio de Jesús. Que seamos hombres de una sola mujer, así dice. Ya eso de la poligamía, ya eso no se permite. Y cada cosa que Dios ha hecho, cada una de sus leyes, siempre demostró una verdad espiritual también. Nunca era nada más una cosa ahí azarosa que se le inventó y se le ocurrió. Vemos que Judá y también Israel, que en este mismo versículo se consideran como dos naciones, como dos esposas, como las dos esposas de ¿quién? De Jacob, por ejemplo. Aún ellas dos fornicaron en contra de él. Y aún ellas dos fueron divorciadas. Ellas quebrantaron el pacto, cometieron adulterio con los otros dioses. Y si ustedes tienen tiempo, hoy, o cuando sea, siéntense tranquilamente y léanse Ezequiel 16. Y van a ver qué significa que Dios diga que ellas fornicaron. Van a ver una historia bellísima y también a la misma vez tristísima. Y a la misma vez con tanta esperanza. Ezequiel 16, todo el capítulo, léanse desde el principio hasta el final. Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De hecho, Ezequiel mismo también nos dice, y creo que Jeremías también, que ese nuevo pacto va a ser con las naciones, los goyim. Si ustedes tienen amigos judíos, saben que goyim es una palabra que significa, que se traduce gentiles, pero literalmente en hebreo significa naciones. Y dice que él iba a establecer una nueva nación para el celo de Israel, y esa iba a ser su nación. Este nuevo pacto significa que Dios iba a tener una nueva esposa. Iba a agarrar, sí, de Israel y de Judá, o sea, a los judíos, a la gente de la promesa. Iba a agarrar de ellos, pero no ellos por ser ellos. Ese nuevo pacto, ese nuevo matrimonio era con una nueva nación que él iba a crear. De todas las naciones iba a agarrar. Hasta las tribus escondidas en África, tribus escondidas en el Amazonas, él iba a hacer así, iba a agarrar por todos lados, y si iba a agarrar una, iba a decir, esta es mi nueva esposa, este es mi nuevo pacto. Y mi nuevo pacto es uno que no puede ser quebrantado porque es en la sangre de Jesucristo, mi Hijo. Más bien, vamos a leer eso. Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Por cuántos? ¿Dice todos? No. El pacto es para muchos, para muchas naciones, de hecho. Hay gente que traduce Juan 3:16, el sentido de la palabra mundo, como diciendo de todas las naciones. Es un interesante concepto, y así lo entienden muchos, que Dios amó a todas las naciones tanto que de todas agarró para ser su nueva esposa, para entrar en ese nuevo pacto por medio de su sangre. O sea, si no, pero dense cuenta por qué estábamos hablando tanto del permiso legal para el rematrimonio, todo eso. Si no fuera por el permiso legal que Dios establece en su palabra del rematrimonio, nosotros no podríamos entrar a un pacto de matrimonio con Dios. Todo lo que Dios hace, hasta el permitir el divorcio por la dureza de nuestro corazón, fue con el propósito del Evangelio. Todo lo que ustedes ven en toda parte de la Biblia, todo apunta al Evangelio, hasta la ley del divorcio. ¿Se imaginan eso?
Dios permite el divorcio para que nosotros entendamos qué es lo que Él pasó para llegar al punto donde nosotros somos llamados su esposa. Gloria a Dios. Qué cosa tan increíble. Qué cosa, pero tan increíble. Se podría decir también que ese matrimonio de Dios termina en viudez. Porque ¿qué es la paga del pecado? La muerte. Judá adultera, recibe paga de muerte, separación espiritual. Dios es viudo. En un cierto sentido, porque también vemos que Dios dice que Él dio carta de repudio. ¿Qué significa que es carta de repudio? Pues que ahí siguen vivos y están legalmente permitidos a volverse a casar. Entonces cuando ellos entran a ser parte, los que su remanente llegan a ser parte de esa nueva esposa, pueden casarse de nuevo, legalmente. Y no son la misma esposa de antes, son una nueva esposa. Él hace todas las cosas nuevas. Van viendo qué increíble como Dios. Imagínense jugar ajedrez con Dios. Ese es el evangelio. Jaque mate en 3 jugadas. Wow. Pero lo hace interesante, entonces nos deja que juguemos un ratito. Pero aún así tenemos jaque mate de como las 7 direcciones posibles. Así hizo Dios su jaque mate con nosotros. Y decimos, wow, ¿cómo me puedo resistir? No puedo moverme en ninguna dirección. Ese es nuestro Dios, que no dejó nada en nuestras manos para que no se arruine nada. Y ese pacto es eterno en su sangre y no puede ser invalidado por nosotros, porque Él hará que nosotros andemos en sus estatutos. Nosotros somos incapaces de invalidar ese pacto, porque es Él que es la garantía del pacto. El divorcio era el rompimiento de un pacto equitativo entre dos, el esposo y la esposa. Mientras que este nuevo pacto en la sangre de Jesús no es equitativo, es unidireccional. Nosotros no tenemos nada que ver, entramos en el pacto y ya está. Ya está. No se puede ni salir, ni se pueden cambiar las situaciones del pacto. Y vean que en su nuevo matrimonio, así como en su pasado matrimonio, al cual él no regresó, Dios demuestra los mismos principios de solución de problemas que vimos antes. Con esto vamos a cerrar. Oración. Jesús oraba constantemente. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quiénes rogaba Jesús? Por los suyos. Y vean que él dice bien claramente, no ruego por el mundo. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Sí, de esta manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera, es de esta manera amó Dios al mundo, que todo aquel quien crea será salvo y no se pierda. De esta manera, no por cuanto tanto, como a veces dicen al revés, traduciéndolo del inglés. No es por cuanto tanto, es porque de tal manera amó Dios, de esta manera. Jesús no rogaba por el mundo, sino por los que fueron dados a Él por Dios. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Principio número 2, paciencia. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A quién estaba hablando Pedro? A los suyos. Dios tuvo paciencia con su nueva esposa, no retardando en su promesa como algunos lo tienen, sino que siendo paciente para que podamos proceder al arrepentimiento. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tanto impío sigue vivo? Porque Dios está teniendo paciencia con ellos, para que les dé chance de proceder al arrepentimiento. Pero este versículo habla a los suyos, a los creyentes. Dios tiene paciencia con los elegidos para que procedan al arrepentimiento. Paciencia. Tercero, amor. 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios amó primero. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cuánto nos amó? ¿O de qué manera nos amó?
que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Principio número 4, perdón. Jeremías 33:8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Promesa de Dios que Él iba a limpiarnos de ¿cuánta maldad? Toda nuestra maldad. Perdonaría nuestros pecados. Perdón de Dios. Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 1 Juan 1:8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Dios nos perdone requiere primero que nosotros reconozcamos nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados ante Él. Eso es lo que nos está diciendo 1 Juan, que si alguno dice que no tiene pecado, mentiroso es. Pero al confesar esos pecados, Dios es justo, misericordioso para perdonarnos de todos esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos limpia de toda maldad, ¿cuánta maldad queda? Nada. Lo que Dios hace es perfecto, no lo hace a medias. Pero si ustedes no reconocen que han pecado en contra de un Dios santo, no pueden ser perdonados. Porque ¿de qué van a ser perdonados si ustedes no reconocen que tienen algo de qué perdonar? ¿De qué ser perdonados? Confesión de pecados es necesario para perdón de pecados. Si ustedes no se arrepienten, si no claman ante Dios y no confesan sus pecados, no pueden ser perdonados. Simplemente, aunque Dios perdona, pero no serán perdonados. Quinta, ¿se acuerdan? Mediación. Busquen consejeros. 1 Timoteo 2:5, vean qué bonito. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no solo nos enseña cómo arreglar nuestro matrimonio, sino Él nos demuestra cómo Él se ocupa de su propio matrimonio por medio del Evangelio. Que Él puso un mediador, y solo un mediador, no hay otro. Y ese es Jesucristo hombre, que también es Dios. Y el último punto, ¿se acuerdan cuál era? Reconciliación. 2 de Corintios 5:18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos esos puntos que aplican en nuestro matrimonio, Dios ya los aplicó y terminó con la reconciliación. Nosotros, cuando nacimos y pecamos en contra de Dios y nos hicimos esclavos del pecado, muertos espiritualmente, separados infinitamente de Dios, Dios viene, ora, tiene paciencia, demuestra amor, perdona, pone un mediador con el fin de reconciliarse con nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios, no solo que tenemos, sino contra el cual hemos pecado. Si usted está en ese pecado todavía y no lo ha confesado, como dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Clame ante Dios en el día de su angustia. Si usted no tiene angustia por esto, la Biblia dice que usted está muerto espiritualmente.
en el día de su angustia, clame ante Dios: Señor, sálvame. Él nos rescatará, y la promesa es que nosotros le glorificaremos. La gloria de Dios está en su esposa. Por eso Jesús murió en la cruz, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha. Seamos esa esposa sin mancha. Y no sigamos en lo mismo. ¿De qué nos sirve? Si usted muere en ese estado, ¿de qué le sirve? ¿Otra bonita prédica? ¿O tal vez otra hora y media perdida? ¿Y el resto de la eternidad qué? ¿A dónde la vamos a pasar? ¿En el repudio? ¿O en el matrimonio eterno? Vamos a orar. Señor Jesús, qué increíble que eres. Qué amor tan increíble que tú has demostrado. Qué sacrificio más efectivo. Que por todos los cuales tú moriste serán salvos y redimidos. Y entrarán a ese matrimonio reconciliado contigo. Qué Dios más increíble que tenemos nosotros. Te pedimos, Señor, que nosotros sepamos honrarte, que sepamos ser conformados a tu imagen, que sepamos honrarte en nuestras decisiones, en nuestras vidas, y que si no somos salvos, si no estamos en matrimonio contigo, que nos dé tal pavor que caigamos a nuestros pies en llanto, clamando salvación, pidiendo perdón de pecados, confesando todo lo que hemos hecho en contra de un Dios santo. Tú eres fiel y justo para perdonar. Que nadie piense que está fuera del perdón de Dios. Tu palabra promete que todo aquel que confiesa sus pecados, todo, no hay alguien que haya hecho cosa tan horrenda que no pueda ser perdonada por ti, Señor. Tú ves todos los pecados igual. Todos nos separan de ti. Solo el primero, por más leve que lo consideremos, nos separa de ti. Te pedimos, Señor, convicción. Te pedimos convicción, que sepamos vivir esa vida de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Señor, si hay alguien aquí que no está bien contigo, que está en repudio contigo, que clame y clame y clame hasta que tú lo salves, Señor. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ya entendemos cómo Dios ve el divorcio, el rematrimonio. Pasamos a un momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta sobre algo que no les haya quedado claro, este es el momento. ¿Sí? Sí, no meramente una pregunta, no, sino que Dios nos continúe bendiciendo. Y es que Dios, en este estudio, me ha ministrado mi vida. Y hay un texto bíblico que yo me he apropiado de él en Proverbios 28:13, que dice que el cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese a falta alcanzará misericordia de Dios. Y yo he estudiado profundamente los libros de David, y yo he aprendido, cuando yo le fallo a mi Señor, le fallo a él, me llame, como dice el apóstol Pablo, hasta lo sumo. Y eso de nosotros no confesar nuestros pecados, eso es algo que nos trae ruina espiritual y físicamente, porque tanto morimos espiritual como también físicamente. Llegan las enfermedades, cuantas complicaciones, aún entre la familia llegan los problemas. Y
Y yo he aprendido de que David fue conforme al corazón de Dios, y era porque cuando él fallaba, le conocía a tiempo y se humillaba. Y algo que yo en una ocasión hice un estudio y lo contacté a un auditorio, y fue como tema, ¿cuál tenía más pecado de David a Moisés? Y muchos dijeron David, y yo, pero ¿por qué Dios tomó tanta misericordia por David? Que era que David al tiempo se humillaba y reconocía. Dios bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa si un hombre se casa con una mujer antes de conocer a Dios, pero se casa conforme a lo que le enseñaron, que es lo correcto? ¿Sí? O sea, me refiero a no tener relaciones con ella antes de casarse, ni nada de eso. Pero después esta mujer comete adulterio y se divorcia. Después vive con otra mujer, pero no se casa. Pero ya los dos conocen de Dios, pero también comete adulterio. ¿Cómo queda este hombre? ¿Con derecho a casarse o de plano ya? La pregunta es si hay un hombre que está casado, conoce a Dios en su matrimonio, luego la mujer comete adulterio y eso causa un divorcio legal, y luego este hombre se va y adultera con otra mujer, o sea, viven en una relación no bendecida por Dios. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21 en cuanto al hombre adúltero? No heredará el reino de Dios. ¿Un cristiano es posible que no herede el reino de Dios? No, no es posible, jamás. Ese es el punto de ser cristiano, que somos hijos del Dios Altísimo y heredaremos el reino de Dios como coherederos. Entonces, ¿un cristiano puede ser un adúltero, sí o no? No. No puede ser. Entonces, que haya conocido de Dios no significa que haya sido creyente. O sea, aún creyendo, entre comillas, no lo hace una persona conversa. ¿Por qué? Porque la persona conversa tiene el Espíritu Santo dentro de él que le pone el querer como el hacer. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece, y la promesa de Dios: haré que andes en mis estatutos. ¿Por qué Dios nos dice eso y luego dice que los adúlteros no entran al cielo? Y luego nosotros pensamos que en adulterio estamos ok. No es cierto. El adulterio es un fruto de la carne y demuestra que no somos salvos. Entonces este hombre, aunque haya creído, recuérdense Santiago 2:19 que dice: los demonios creen y tiemblan. Creer no es suficiente. Es la salvación lo que cuenta. Pero para ser salvo hay que creer, obviamente. Pero no es un creer normal, es un creer, como lo explica el pastor Ricardo, creer a tal punto que usted está dispuesto a sacrificar por muerte y tortura a no solo su propia vida, sino todos sus familiares y todo lo que más aprecia. Ese es el creer bíblico, el de Romanos 19. Ese es el creer. Esa es la fe de salvación, que lleva a salvación. La fe que justifica. Esa es la fe. No es nada más creer en Dios. No es nada más creerle a Dios, sino depositar su fe completa para salvación en Dios. Y Él hace todas las cosas nuevas. Y Él saca ese corazón de piedra, lo destruye y pone un nuevo corazón de carne, que es hipersensible a cualquier cosa que ofenda a Dios. Hipersensible, a tal punto de que usted ve algo que le recuerda a algo que le causaba pecar antes, y se le retuerce tanto por dentro el corazón, que usted huye. Por eso es que nosotros huimos del pecado, porque Él causa que huyamos. Estoy bailando alrededor de un tema que lo podemos hablar más a fondo en otro momento, para no causar confusión. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de él, huye a la tentación del pecado. Y no puede tropezarse y caer en el pecado. Y mucho menos vivir en el pecado. ¿Sí queda claro? ¿Sí?
nosotros tenemos un ejemplo más por José, cuando José fue llevado a la casa de Potifar. Entonces quiso prácticamente usarlo. Y él le dejó la camisa en la mano y arrancó. Ahí vemos, ahí Manuel está mencionando el ejemplo de José con la esposa de Potifar, que él viendo esa situación donde esta señora se le venía, y él sabía para qué venía ella. Ella no usaba métodos subversivos, sino que era bien directa. Ella le decía para qué iba. ¿Y él qué hizo? Salió corriendo. Y causó que ella se enojara con él y lo mandaran a la cárcel. Pero vean, José, en vez de decir, bueno, por no ir a la cárcel, entonces, y por agradar a la esposa del faraón, y por entonces, y para no me meterme en mucho problema, no, más bien él hizo todo lo contrario. Voy a la cárcel si tengo. Y si me tienen que matar, me tienen que matar. Pero la actitud de José era huir de la tentación del pecado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, hay varios casos, ¿no? Está el caso donde ninguno de los dos eran conversos y se casan. Luego hay el caso donde uno se convierte y se quedan juntos, o uno se convierte y el que no es creyente, dice Pablo, que si ese no quiere vivir con la esposa conversa, se separen. No, son cosas que permite. Pero en el caso donde uno sí es converso, ¿cómo se le llama a ese matrimonio? Es un matrimonio cristiano, porque hay uno que es cristiano, y la mujer santifica al hombre, y el hombre santifica a la mujer, por medio de su testimonio. O sea, no se les pide para que se divorcien. Entonces la pregunta era, ¿cuál, perdón? No, entonces, si la persona es cristiana, entonces, y se casó con una persona que no es cristiana, significa que la persona cristiana no es cristiana. Es lo que quiero entender. Ya. Entonces, en el periodo de noviazgo, si uno es cristiano y el otro no, y se casan, que si eso significa que uno no era cristiano, es una pregunta capciosa. Parece que tiene una respuesta fácil, pero no la tiene. ¿Por qué? Porque es posible que esa conversión ocurre durante el periodo de noviazgo, que muchas veces, tristemente en esta sociedad, el periodo de noviazgo lo toman como un matrimonio sin responsabilidad, si me hago entender. Están teniendo relaciones sexuales. En un cierto sentido, la ley de Moisés demanda que personas que están en ese tipo de relación se casen obligatoriamente. O sea, en un sentido no explícito, están en una relación matrimonial, y que se casen y firmen el papel es nada más llevarlo al próximo paso. Entonces, si me fueran a preguntar, yo diría, ¿es posible que dos personas, uno cristiano y uno no cristiano, se lleguen a casar y no sea pecado? ¿No? En el sentido de que no excluye que sea la persona cristiana. O sea, es posible que sea una cristiana o un cristiano que simplemente no sabe que está en una relación de yugo desigual, por ejemplo. Y aún sabiéndolo, digamos, si le queda bien en claro, o sea, a lo que llego es, hay veces que la persona se convierte y ya está en el tren del matrimonio, no casado, pero en el tren de matrimonio, y es posible que se lleguen a casar y no es en contra de la voluntad de Dios, o sea, no es pecado en contra de Dios, porque es posible que sea una persona nueva en la fe, que no sabe que está mal, o es posible que es una persona que no tiene mucho discernimiento y piensa que el otro está bien, porque sí, él es católico, todos creemos lo mismo, ¿verdad? Algo así. Y entonces no se da cuenta, es falta de discernimiento, por ignorancia, por lo que sea. Hay casos donde sí se puede permitir. Entonces, no seamos rápidos en echarle la espada a la cabeza a cualquiera, que tengamos un poco nosotros también discernimiento y amor, y no nada más seamos prontos para eso. Pero de todos modos, el adulterio sí excluye. Mientras que ese tipo de relación están entrando a un yugo desigual, y eso no agrada a Dios, pero es posible que sea parte del plan de Dios, y que no sea pecado. Entonces sería analizarlo caso por caso.
¿Sí contesta la pregunta? Sí, bueno, creo quizás porque yo tengo mis propias ideas, porque yo conozco a la persona, todavía no va a casar al no creyente, sabiendo que lo que está haciendo no es correcto. Sigue saliendo con este muchacho. Entonces yo pienso que si una persona que dice que yo soy cristiana, yo sigo a Dios en Jesucristo, siendo yo sellado por el Espíritu Santo, que yo sigo con la dureza en mi corazón, voy a seguir saliendo con este muchacho y vamos a ir juntos a la iglesia. Yo pienso que está bien. Pero es que ahí usted se contestó la pregunta de usted misma. Esa persona sabe que lo que está haciendo está mal. No queda duda. Entonces no se está metiendo en una relación por ignorancia, ni por inmadurez, sino que sabe y está siendo rebelde a lo que ella sabe. Ahí no queda duda. Como una persona llamándose cristiano, sabiendo que algo ofende a Dios y no agrada a Dios, a pesar de eso, decide con todo su corazón hacer exactamente lo que ofende a Dios. No hace sentido. No hace sentido. Y no podemos decir con conciencia limpia que esa persona es cristiana. Ok, entonces, como acaba de decir, hay casos así muy cristianos que se saben. Ya, exacto. O sea, hay casos especiales, de todos modos, ¿no? Como dice Juan, donde no hay ley, no hay pecado. Si usted no sabe que algo ofende a Dios y el Espíritu Santo no le dio la convicción de pecado, y no es una cosa de rebeldía, sino más bien de mera ignorancia, ¿cómo le va a hacer pecado? ¿Verdad que no es? Entonces, donde no hay pecado, no hay transgresión, donde no hay ley, no hay transgresión y no hay pecado. Si esa persona está en mera ignorancia, no se le puede reclamar. Ahora, si alguien le llega y le dice, vea, usted no puede casarse porque eso es yugo desigual. ¿Cómo la persona responde a eso? Ahí va a demostrar sus frutos. ¿No? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Está bien, cerramos entonces. Si hay más preguntas, como les dije antes, ¿verdad? Si hay una persona que está en esa situación de abuso o lo que sea, no dejen que continúe. Aquí en esta congregación tenemos 3 pastores con ese mismo propósito de velar por las ovejas. Somos pocos y por eso en teoría debería ser más fácil. Si no confían en uno, vayan con el otro. Si no piensan que uno puede, vayan con el tercero. Pero no dejen que continúe eso así. Sálganse de esa relación, o por lo menos busquen ayuda y busquen el consejo de Dios en cuanto a todo y en cuanto específicamente eso.